did you know that your baby boy would one day walk on? Segunda reflexión de este decálogo de Navidad, ahora en este tiempo tan extraordinario, tan maravilloso, cuando Dios decide visitar la historia, entrar a nuestra historia. No tenemos un Salvador ajeno a nuestras limitaciones humanas y a nuestras necesidades. Tenemos un Mesías Salvador que tomó ropaje humano. Cuando María fue escogida como el vaso puro a través del cual Dios visitaría la historia y el ángel le anunció el nacimiento, ella preguntó cómo sería eso, le fue explicado. Entonces, inmediatamente después de ese momento tan precioso donde ella acepta, hágase conmigo conforme a su palabra, dice Lucas capítulo 1 verso 39 en esta segunda reflexión del decálogo: en aquellos días, levantándose María, se fue aprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a su prima Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet vio a María en su visita a ella, la criatura en el vientre de Elisabet saltó, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Elisabet, una mujer estéril, la esposa de Zacarías, el sacerdote en ese momento, en forma también providencial, porque era estéril, queda esperando al que fuera más adelante el gran Juan el Bautista, que fue el encargado de prepararle el camino al Mesías, el precursor, Juan Bautista. Entonces María, inmediatamente después de la salutación del ángel Gabriel, se fue, como dice aquí, a la ciudad de Judá. Y lo más extraordinario de todo es el saludo que María hace de memoria cuando Elisabet la ve llegar a su casa. Entonces, en el versículo 46 al 56 está el saludo de María, y es repetir de memoria lo que estaba en los textos del profeta y sacerdote Samuel. Yo quiero llamar la atención en estas reflexiones a la importancia que hay en el conocimiento, en el estudio de la palabra, de la Biblia. María, siendo muy joven, siendo escogida, ella conocía los textos del profeta sacerdote Samuel. La historia de Samuel es muy especial y muy hermosa, muy ilustrativa para este momento. Ana era estéril. Entonces iba al templo y oraba, pidiéndole a Dios un hijo. El sacerdote Elí la observaba mucho y la vio muy reverentemente humillada, orando. Entonces recibió respuesta de Dios esta mujer, Ana, y efectivamente, en forma milagrosa, siendo estéril, dio a luz a Samuel y lo consagró como sacerdote al servicio de Dios. Eso sucedió en el Antiguo Testamento. El día que Ana trajo a Samuel para servir al templo, ya cuando el niño fue destetado, vamos a hablar de los 10 años, hizo una oración que se conoce como la Magnificat.
Yo me imagino que María, la madre de Jesús, después de saber que ella había sido escogida como el vientre para traer al Mesías Salvador, se acordó de la historia de Ana y memorizó la oración de Ana. Y eso es lo que conocemos aquí en el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 1, verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y yo también le digo, María la bienaventurada, porque me ha hecho grandes cosas el Dios poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió al pueblo de Dios, se acordó de sus misericordias, como lo había prometido a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. El Magnificat es esta segunda reflexión. Es una oración que María hizo cuando llegó a la casa de Elizabeth, la madre de Juan Bautista. 3 preciosas enseñanzas en esta segunda reflexión. La primera, María, la joven desposada con José, escogida para ser la madre del Mesías, memorizaba los textos bíblicos, leía la Biblia, de memoria recitó el Magnificat, que es el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 10. En segundo lugar, María obedece la palabra de Dios, no solamente la memoriza, sino que la obedece. He aquí, la sierva de Dios dijo al ángel: hágase en mí conforme a su palabra, obedezco su palabra. Y en tercer lugar, el verso 56 del capítulo 1 de Lucas dice: María fue a visitar a Elizabeth y se quedó con ella 3 meses. Después se volvió a su casa. Se quedó 3 meses con Elizabeth, que tenía ya 6 de embarazo, más 3, 9. María se quedó ayudando a Elizabeth hasta que nació Juan Bautista. Eso me muestra a mí el servicio, la entrega de María para con su familiar Elizabeth. 3 grandes ejemplos de la bienaventurada mujer llamada María. Primero, memoriza la palabra, recita el Magnificat de memoria. Segundo, obedece la palabra, he aquí la sierva del Señor. Y tercero, sirve desinteresadamente por 3 meses a su prima Elizabeth. Lindo ejemplo en esta segunda reflexión del decálogo navideño. Señor, como el ejemplo de María, escogida como el instrumento para traer al Mesías, al Dios y Salvador, haz de nosotros en esta Navidad hombres y mujeres que leen la Biblia y la memorizan, que estudian la Biblia y la meditan, que escuchan la palabra de Dios y la guardan en su corazón. En segundo lugar, Señor, haz de nosotros personas obedientes a tu palabra, que sepamos, Señor, entender tu mensaje y convertirnos no solamente en tu seguidor, Jesús, sino en tus discípulos. Y en tercer lugar, servir. Como decía la Madre Teresa, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Danos la gracia en este tiempo de reflexión navideña de ser estudiosos que memorizan, obedientes a tu palabra y servidores fieles de ti.
En el nombre de Jesús. Amén. Mary, did you know that your baby boy